Hay historias que nos persiguen, que se quedan grabadas en la memoria colectiva de una ciudad, de un estado. Historias que nos obligan a preguntarnos, ¿cómo es posible? La historia de Rodrigo Medina y su gobierno en Nuevo León es una de esas. Es la historia de una paradoja, un relato de luces brillantes y sombras muy, muy oscuras. Imaginemos por un momento a un joven gobernador, de un partido que prometía renovarse, un nuevo PRI. Un hombre con estudios en el extranjero, profesional, moderno. Un líder que, en medio de la peor crisis de violencia que recordaba su tierra, fue capaz de crear una de las policías más aplaudidas de todo México, la Fuerza Civil. Un logro tangible, un símbolo de que, incluso en la noche más oscura, era posible encender una luz. Pero, al mismo tiempo, mientras esa luz brillaba, se tejía otra historia. Una historia de deuda, de miles de millones de pesos que hipotecaron el futuro de generaciones. Una historia de obras monumentales que se convirtieron en monumentos a la ineficiencia y la sospecha. Y finalmente, una historia de acusaciones, de un presunto saqueo monumental que lo llevó a pisar la cárcel, aunque fuera por unas pocas horas. ¿Cómo pueden convivir estas dos realidades en una sola persona, en un solo gobierno? ¿Fue la seguridad una cortina de humo para ocultar el desastre financiero? ¿O fueron dos caras de una misma moneda, el reflejo de la complejidad y las contradicciones de nuestro tiempo? Hoy, en N4T, no buscamos ser jueces. Buscamos ser humanos que intentan comprender. Queremos desentrañar el viaje de Rodrigo Medina. Un ascenso político meteórico, forjado en las entrañas del poder, apadrinado por la vieja guardia pero vestido con el traje de la modernidad. Un hombre preparado para gobernar, que llegó al poder justo cuando su estado se desangraba. La violencia era brutal. Entre 2009 y 2012, Nuevo León se convirtió en un campo de batalla. El miedo paralizaba las calles. Y la primera respuesta del gobierno fue negarlo, decir que era un problema de percepción. Pero la realidad es terca, y se manifestó de la forma más cruel el 25 de agosto de 2011. El incendio del Casino Royal, donde 52 almas inocentes perdieron la vida, no por accidente, sino por un acto de barbarie. Ese día, la negación se hizo insostenible. La sociedad, herida y furiosa, salió a las calles. Exigía justicia, exigía respuestas. Y de esa ceniza, de esa presión social insoportable, nació Fuerza Civil. Y aquí está una de las claves de esta historia. No fue solo un proyecto del gobierno. Fue una alianza. Empresarios, ciudadanos y autoridades, desesperados por recuperar la paz, unieron fuerzas. Invirtieron dinero, tiempo y confianza para crear una policía de élite. Y funcionó. La gente volvió a confiar, y Fuerza Civil se convirtió en un modelo nacional. Para el gobernador Medina, fue un escudo político invaluable. Un triunfo que le permitió proyectar una imagen de liderazgo en el momento más crítico. Pero mientras se construía este escudo, se cavaba un agujero. Un agujero financiero de proporciones épicas. Se prometió un futuro de modernidad con obras faraónicas, la línea 3 del metro, el acueducto Monterrey-B. Proyectos que sonarían como el motor del progreso. Pero la realidad fue otra. La línea 3 se estancó, su costo se disparó y terminó siendo una obra fantasma, sin trenes para recorrerla. El acueducto se convirtió en un escándalo de cifras astronómicas y opacidad. ¿Y cómo se pagaba todo esto? Con deuda. Cuando Medina llegó, la deuda era de 27,000 millones de pesos. Cuando se fue, las estimaciones más realistas la calculaban en cerca de 100,000 millones. Una losa pesadísima. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque esa deuda no solo fue el resultado de la mala planeación. Según sus acusadores, fue el motor de la corrupción. El dinero fluía a raudales, creando la tormenta perfecta para el desvío de recursos. La deuda y la corrupción no eran dos problemas, eran uno solo, un monstruo de dos cabezas. Llegó el cambio. Un candidato independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, cabalgó sobre la ola del descontento popular con una promesa que resonó en todo el estado: metería a Medina a la cárcel. Y así nació la Operación Tornado.
El nombre mismo ya nos dice mucho, era algo personal, político. Se abrieron más de 100 expedientes, se señaló a toda una red de funcionarios y empresarios. El daño estimado, 3.600 millones de pesos. El momento cumbre llegó en una fría madrugada de enero de 2017. La foto de Rodrigo Medina, el exgobernador, siendo fichado en el penal de Topo Chico, dio la vuelta al país. Parecía el fin de la impunidad. Pero la victoria duró menos de un día. Apenas 19 horas después, un tribunal federal ordenó su liberación. No porque fuera inocente, sino por un error del juez local, que violó un amparo que protegía a Medina. Ese fue el principio del fin para la Operación Tornado. La defensa de Medina, experta y con recursos, tejió una muralla de amparos. No necesitaron demostrar su inocencia, les bastó con demostrar la incompetencia de la Fiscalía. Y lo lograron. Una a una, las acusaciones se fueron cayendo por tecnicismos, por carpetas mal integradas, por falta de pruebas contundentes. La gran cruzada contra la corrupción se desmoronó. ¿Qué nos queda al final? Un campo de batalla de narrativas. Medina y su defensa claman que fue una persecución política, un show mediático. La Fiscalía de El Bronco culpa a un sistema judicial corrupto que protegió a los suyos. Pero quizás la verdad, como siempre, es más compleja. Fue una fiscalía impulsada más por la política que por el rigor legal, que se enfocó en el espectáculo y no en las pruebas. Y se enfrentó a una defensa que conocía cada grieta del sistema. Al final, la justicia no dio una respuesta. Simplemente, descalificó a uno de los jugadores por no saber jugar. Las secuelas las vivimos todos los días. Un desencanto profundo que le abrió la puerta al primer gobernador independiente de México, el Bronco, quien a su vez, al fracasar en su promesa más importante, alimentó aún más el cinismo. El legado más pesado es la deuda, una carga que limita el futuro de Nuevo León y que nos recuerda el costo real del mal gobierno. Pero hay un legado aún más profundo, más corrosivo, la desconfianza. La sensación de que el sistema está diseñado para que nada cambie. Que la vieja guardia puede ser corrupta, que la alternativa puede ser incompetente, y que la justicia es un laberinto diseñado para proteger a los poderosos. La historia de Rodrigo Medina no es solo sobre él. Es un espejo en el que se refleja nuestra fragilidad institucional. Nos obliga a exigir más que promesas de campaña. A exigir fiscalías autónomas y competentes, no dependientes del humor del gobernante en turno. A exigir mecanismos reales de control para que nunca más la deuda pública sea el cheque en blanco para el saqueo. Y a recordar, siempre, que la justicia no es un espectáculo. Es el pilar sobre el que se sostiene la confianza, y sin confianza, ninguna sociedad puede realmente avanzar.